Efesios 1, del verso 3 en adelante, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La tercera sola de estas 5 solas que hemos estado viendo es la sola gracia. Profundizar grandemente no es la idea de estos pequeños videos, de estos pequeños tips, sino invitarlos a estar estudiando y estar analizando la Escritura, volver a la Escritura, que es lo importante, que volvamos a la Escritura, porque en tiempos en donde hay tanta enseñanza variada y tanta confusión, es bueno volver a la Escritura. Para explicar la sola gracia en extensión, insisto, no tendríamos tiempo en estos videos, pero sí me gustaría dar algunas pinceladas de la gracia, que ha sido motivo también de conflicto esta enseñanza, porque algunos creen y enseñan que el hombre tiene alguna capacidad de por voluntad propia querer buscar a Dios, querer servir a Dios. La verdad es que la enseñanza bíblica nos muestra que no hay voluntad ni capacidad, que es lo más importante, no hay capacidad en el hombre de buscar a Dios, que la salvación es por la sola gracia del Señor. ¿Y cuál es la gracia? Solamente su voluntad. Es decir, Dios en su soberanía, en el ejercicio de su soberanía, tuvo la voluntad de salvarnos. ¿Cómo se demuestra esto? La Biblia es lata en estas demostraciones. Primero, el gran sacrificio. Se dio a sí mismo por medio de Jesucristo en una cruz del Calvario para que ese sacrificio fuese suficiente para que la justicia de Dios quedara satisfecha. Y por ese sacrificio salvar a los que Él escogió. No me elegiste vosotros a mí, dice la palabra. Yo lo elegí a nosotros. Y Efesios y los pasajes que leímos son clarísimos, que en el pensamiento de Dios siempre estuvimos. Si usted ha creído en Dios, no es por voluntad, no, usted no se levantó, ni yo me levanté un día diciendo voy a servir a Dios, voy a creer en Dios, voy a hacer la voluntad de Dios. No tenemos esa capacidad. Tanto es así que Jesús le dice: les conviene que yo me vaya para que el Padre mande otro consolador, el Espíritu Santo, el cual nos va a guiar a verdad y justicia. La obra del Espíritu Santo es regenerar el corazón del hombre. Dice la misma Escritura: os daré un nuevo corazón, ya no de piedra, un corazón de carne, donde escribiré mis mandamientos. Dice daré, es decir, por la voluntad de Dios, nuestro perverso, oscuro, duro corazón es cambiado y transformado en un corazón de carne, donde Él pone su palabra. Es decir, el Espíritu Santo regenera al hombre, quita ese corazón de piedra, y luego empieza todo este proceso de santificación, donde día tras día, por medio de la palabra de Dios, por la obra santificadora del Espíritu Santo, el hombre va perfeccionándose, pero no por voluntad propia, sino que es el mismo Dios que nos escogió, el mismo Dios que envió a su Hijo Jesucristo, es ese mismo Dios el que nos está santificando y nos está preparando para Él. Es decir, el hombre no tiene capacidad, no tiene voluntad de hacer nada, porque si de nosotros dependiera, de nuestra voluntad, de nuestra capacidad de ser salvo, no tendríamos salvación. Por eso es por la sola gracia, por el solo amor, por la sola misericordia, por la sola voluntad de Dios. En su voluntad nos escogió, por su voluntad nos santifica, por su voluntad un día estaremos juntamente con Él, reinando con Cristo por una eternidad. Sé que es una breve explicación, esto es mucho más profundo, pero sirve para que vamos entendiendo un poco más